Bueno, hola, esta es la clase 3. Hoy es martes 24 de agosto de Física Teórica 2. La clase pasada vimos base de funciones del espacio de Hilbert de cuadrado no integrable, con los ejemplos de la base de ondas planas, las deltas de Dirac en posición R0, y después hablamos de un ejemplo de base mixta, o sea, discreta una parte y continua otra parte, y mencionamos la notación general para las bases continuas, que no se limitan a los dos ejemplos que vimos acá arriba. Bueno, y después empezamos a hablar hacia el final de la clase de espacios de estado y vector de estado, y notación de Dirac, de Ket y Bra no llegamos a mencionar. En esta clase retomamos esta última parte con la notación de Dirac. Hablaremos del Ket, producto escalar de Kets, ahí aparece el Bra. Después hablaremos de operadores lineales, definimos elemento de matriz. Un ejemplo importante de operadores son los proyectores. Y después el tema crucial, que sea importante, que es la conjugación hermítica, que es algo que aparece pues todo el tiempo cuando uno trabaja con el formalismo de la cuántica. Bueno, hagamos un breve repaso de lo que vimos la vez pasada. Mencionamos esta base o estos estados B sub P, si pongo así el corchete, es un grupo, ¿no? Con un índice P, es una base, decíamos, son las ondas planas que están acá arriba, pero no son de cuadrado integrable en todo el espacio, daría infinito su cuadrado, módulo al cuadrado es 1 de esta exponencial, entonces su integral sobre todo el espacio es infinito. Y otra particularidad es que el índice P es continuo. Podemos pensar que es el momento de la partícula y puede ser cualquier número real. Entonces, esta etiqueta P que identifica esta función es un número real, así que no solo es infinito, sino que es un índice denso como los números reales, y nos pone en una situación que tiene particularidades matemáticas que uno podría querer tratar bien en serio, ¿no? Y eso nos lleva a otro tema, que es el de las distribuciones. Pero más que nada les quiero como avisar, ¿no? En este curso vamos a usar estas bases como una herramienta, sabiendo que son un poco especiales, y lo más importante para nosotros es usarlas bien, sin cometer errores, aunque no vamos a ser tan formales, ¿no? No nos vamos a meter en la teoría de distribuciones. Eso puede ser algo que ustedes, ¿no? Si les gusta esa parte matemática, puedan leerlo después o estudiarlo. Bueno, paralelismo entre una base continua y una discreta. Entonces, habíamos empezado el curso con este tipo de notación y esta expansión en una base discreta U sub i con coeficiente C sub i, y ahora veíamos que eso se generaliza o se extiende a expansión en estas B sub P, donde como P es un índice continuo, no tengo que sumar sobre él, sino integrar. Entonces, el coeficiente, psi barra con el que expando la psi de x, pasa a ser el coeficiente que acompaña a esta función de la base, y entonces reemplaza el c sub i y tenemos integrales en lugar de sumas. Y vimos el otro ejemplo importante de funciones que no son funciones, sino que son la delta de Dirac, pero son más, lo podemos pensar como el límite de una sucesión de funciones, ¿no? Picos centrados en R sub 0 que se vuelven cada vez más angostos y altos. Entonces,
Yo la llamaba seda esta letra el otro día, pero es xi. Xi sub R0 dr, ¿no? La función. Entonces el R0 es el índice, me dice dónde está ubicada la delta, reemplaza al viejo índice discreto i. Entonces es medio obvio que podemos expandir en esta base una función psi de R, poniendo acá el psi de R0, ¿no? Como comentó alguien la otra vez, es medio obvia la idea, pero acá adentro va lo mismo que acá afuera prácticamente, solo que especializado en R0. Entonces, si nr sub 0 es el coeficiente C sub i, y en lugar de sumas sobre i, tenemos integrales sobre el R0, sobre la posición. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que las funciones delta centradas en un R0, si yo tomo a todas ellas centradas en cualquier R0, puedo con eso expandir cualquier función de la posición, lo cual es intuitivamente bastante obvio. Bueno, y después empezamos a hablar del espacio de estados. Dijimos, acá hay distintas maneras de representar el estado que con Schrödinger veníamos diciendo, el estado es una función de onda cuyo cuadrado me da la densidad de probabilidad, con la que puedo calcular valores medios de operadores, etc. Esa era la mecánica ondulatoria que habían creado de Broglie y Schrödinger. Pero hay que tener en cuenta que en paralelo, Heisenberg y otros descubrieron una formulación de la cuántica que no usaba eso, sino que usaba matrices y vectores. Entonces, lo que está pasando es en realidad que hay una estructura matemática abstracta, si se quiere, que es un espacio vectorial con producto interno que puede tener dimensiones infinitas, no solo infinitas, sino, bueno, está bien, infinitas, y eso es un espacio de Hilbert. Entonces, uno finalmente, siguiendo un poco el camino que siguieron esos físicos en 1925, 1926, dice, acá el modelo matemático que me describe la física es el modelo de un espacio de Hilbert, donde un vector de ese espacio es el estado. Y ese vector contiene la información física que yo necesito. Heisenberg, con sus matrices, estaba enfatizando los operadores físicos. Esas matrices eran operadores físicos y acá un vector es el estado. Entonces, ya damos ese paso conceptual acá y decimos, bueno, los estados del sistema son vectores de un espacio de Hilbert, son este psi, con las propiedades matemáticas que sabemos que definen al espacio de Hilbert. Y después, dependiendo de qué base del espacio yo elija, voy a tener distintos tipos de coeficientes que van a representar a ese estado, ¿no? Del mismo modo que un vector en R3, yo lo represento por sus tres coordenadas, o sus tres componentes. Pero si cambio, si roto los tres vectores de la base, las componentes del vector cambian, pero el vector sigue siendo el mismo, el vector que yo quiero describir. Entonces, estas distintas formas de ver el estado, psi, con esta notación rara, son
eh, representaciones en distintas bases. Y eso lo vamos a ir como haciendo más explícito en en las próximas clases. En particular, aquí abajo en el círculo rojo, tenemos la representación de psi de R0, o sea, la representación función de onda del vector ket psi, donde a esto lo venimos pensando como una función de R que me da todo el estado. Y acá tengo que hacer un pequeño cambio de punto de vista en el sentido de que yo acá escribí psi R sub 0. Ese valor, ¿no? Ese valor de la función en R sub 0 es una componente, un coeficiente del vector. Pero si considero toda esta función, ahí sí puedo decir, toda esa función es como juega en su espacio vectorial un rol equivalente al que juega el vector psi abstracto. Entonces, ya decimos psi es el vector de estado de la partícula. Eso es el estado. Yo de ahí tengo que poder sacar la física que necesito. Acá tengo un espacio de estados que lo llamo E sub R, al que pertenece psi. Este en particular es el espacio de estados de una partícula que habita en el espacio de 3 dimensiones. Por eso acá le pongo el R vector. ¿Por qué hacemos todo este cambio? ¿Qué ganamos? Es que nos permitirá generalizar y decir el espacio de estados cuántico es siempre un espacio de Hilbert, un E. Y los estados de ese sistema físico son los vectores de ese espacio de estados. Ya veremos qué otros ejemplos aparecen, pero lo importante es que todos los sistemas físicos pueden tener distintos espacios de Hilbert, pero son todos espacios de Hilbert, entonces todos comparten una cierta manera de operar y de hacer las cuentas y de sacar la información física al sistema. Bueno, hasta ahí sería el repaso. No sé si alguien quiere comentar algo antes de seguir adelante. Yo estuve mirando un poquito los otros libros que conozco más, ¿no? Eh, bueno, el Griffith, yo les decía, es un libro por ahí más fácil de leer que el Cohen y el Sakurai, pero es avanzado en el sentido de que ya en el capítulo 3 presenta el formalismo matemático basado en el espacio de Hilbert, entonces después sigue trabajando con el formalismo abstracto, y no como los otros libros más viejos en física 4, como el Iceberg, que nunca salen de las funciones de onda, ¿no? De la mecánica ondulatoria. Eh, y después hay otro libro que yo no mencioné, que fue el libro que usé cuando hice el doctorado. Yo hice el doctorado en la Universidad de Maryland, y en Estados Unidos cuántica, esta materia, es parte del doctorado. Entonces, cuando fui allá, volví a cursar cuántica en dos cuatrimestres en realidad, y ahí se usó el libro de Ramamurti Shankar, que es un libro muy bueno también, muy charlado por un físico de muy alto nivel. Si tienen tiempo, por ahí lo pueden mirar ahora que tenemos acceso a los libros fácilmente. Bueno, y les decía que todos los libros
básicamente presentan este problema, esta situación, diciendo el espacio, los estados los represento con vectores de un espacio vectorial que además es un espacio Hilbert, y ahí vamos a repasar todas las propiedades de espacio vectorial y espacio de Hilbert. Así que todos empiezan con lo que sería un curso de álgebra lineal, como ustedes vieron en Mate 2, creo. En mi época, con el plan viejo, álgebra lineal era parte de una materia de álgebra que era anual, ¿no? Con el libro de la Rotonda. Bueno, si les parece, entonces sigo adelante. A ver, en el chat. Ah, sí. Shankar. S-H-A-N-K-A-R. Él es un profesor de Yale. Y de hecho creo que tiene muchas clases en YouTube. Es un muy buen teacher. Él trabaja en teoría de materia condensada cercana a teoría de campos. Bueno, esta slide también es copiada de la clase anterior. Estoy yendo un poco lento. Casi media. El ket entonces pertenece a sub R y hay una relación acá biunívoca entre los kets de este E sub R y las funciones de onda del espacio de Hilbert que llamamos F de funciones de cuadrado integrable buenas. Un ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, unas funciones de onda que conocemos son los autoestados del hamiltoniano del átomo de hidrógeno. Entonces, a estas funciones de onda les asociamos en nuestra mente un ket, que sería un psi sub NLM, que también lo podemos denotar, si ya sabemos de lo que estamos hablando, con el conjunto de números cuánticos que lo definen. Bueno, ahora tenemos que empezar. Esta va a ser una clase siguiendo con el formalismo matemático, así que va a ser bastante matemática. El producto escalar de kets. Es importante definir el producto escalar de dos kets, ¿no? Los ponemos un ket phi, un ket psi, y si entre paréntesis con coma, esto me da un número complejo. Pero, ¿qué número complejo le asignamos? ¿Cómo decido eso? Para los kets psi de este espacio E sub R, que ya conocemos, podemos recurrir a la definición de producto escalar que ya conocemos para las funciones de onda. Entonces, si el ket psi tiene asociada una función de onda, perdón, si el ket phi tiene asociada una función de onda phi y psi, podemos decir que este producto escalar es igual a este definido para las funciones de onda, que recordamos era esta integral sobre todo el espacio. Pablo, esa igualdad que usaste recién, ¿la podemos usar por el isomorfismo que habías dicho? ¿O por qué razón? O sea, porque Sí, yo podría definirme algún otro producto vectorial para los kets que satisfaga las propiedades básicas que tenía que satisfacer
a ver, que ahora van a aparecer de nuevo, ¿no? Concretamente podría elegir otro número, digamos, pero Claro, ok. sí, no sé, acá podría haber una función numérica que me modifica esta definición, ¿no? Y que no me altere las propiedades básicas. Pero entonces esta es una elección que hacemos para que el producto escalar de los kets haga lo que yo quiero respetando la mecánica ondulatoria. Claro, sí, claro, perdón. Entiendo. Gracias. ¿No? No. Eh, Ahora vamos a introducir el bra, que completa la palabra bracket. Bueno, y esto surge del producto escalar. Ya tengo definido el producto escalar y eso me permite definir una funcional lineal. Esto mm, eh, lo hacen así para hacerlo más elegante. Aceptémoslo, por ahí ayuda a pensar las cosas. Una funcional lineal, eso es simplemente una función, una correspondencia que a cada ket psi le asocia un número. Ya habíamos dicho que un operador a cada ket psi le asocia otro ket. En cambio, una funcional lineal a cada ket le asocia un número complejo. Entonces, la funcional esta se llama phi. Entonces, yo puedo definir una funcional lineal phi a partir de cada ket phi por medio del producto escalar. La defino de esta manera. La funcional phi aplicada a este ket me da un número. ¿Cuál es ese número? El producto escalar del ket phi y el psi. Entonces es una correspondencia que hace esto. Yo pongo un psi y me da un número. Que acá es el producto escalar con el ket phi. Perdón si suena medio trabalenguas. Entonces, a esta funcional phi, que acá la tenía así suelta, la escribimos de esta forma. Es como un ket, pero dado vuelta, visto en el espejo. Y lo llamamos el bra phi. Entonces escribimos la funcional phi aplicada al ket psi es esto. Pongo el bra al lado del ket. Entonces me queda este lindo dibujo, ¿no? Esta estructura que lo llamamos, bueno, que es, eh, bueno, sándwich no, pero es el producto escalar. Entonces, la funcional aplicada en psi es, por un lado, dijimos, es el producto escalar de los dos kets, por otro lado lo escribo de esta forma, entonces el bracket acá es igual al producto escalar de phi con psi. Entonces esta creación acá de Dirac es el bracket, ¿no? Le falta una C para que sea la palabra bracket, tipo paréntesis. Fue algo muy creativo y muy piola porque es muy económico. Entonces, el bracket de phi y psi no es otra cosa que el producto escalar del ket phi y el ket psi. Y este producto escalar lo sabemos calcular por lo que dijimos en la slide anterior, por su correspondencia con el producto escalar de funciones de onda correspondientes.
Ahora, podemos pensar un poco más en este bra. Este bra es una funcional lineal, dijimos, y si lo miramos bien, es un miembro de un espacio vectorial también, de un espacio de Hilbert también, que lo llamamos E estrella, donde E estrella es el espacio dual del E original de los Kets. Porque entonces, ¿qué estamos diciendo? Tengo Kets en E y a cada Ket le asocio un bra, que es una funcional, y esas funcionales son miembros de un espacio que, como tiene una correspondencia con E, lo llamamos su espacio dual. Entonces, las propiedades del producto escalar se transfieren al bra. Por ejemplo, la antilinealidad del producto escalar de dos Kets, la antilinealidad en el primer argumento implica esto, que si tengo una combinación lineal de Kets, ¿no?, que los voy a querer meter en el primer argumento ahí, bueno, cuando los transformo en bra, tengo que conjugar las constantes porque, como dijimos, el producto escalar es antilineal en el primer argumento. Entonces, de cada Ket saco un bra. Si tengo una combinación lineal de Kets, φ1 y φ2, entonces saco un bra, que es una combinación lineal de los bra, φ1 y φ2, pero las constantes van conjugadas ahora. Y eso surge de lo que estamos diciendo de la definición de bra como funcional lineal definida como hicimos. Entonces, la correspondencia para ir de Ket a bra es antilineal. Bueno, el producto escalar de los Kets satisface propiedades idénticas a las que satisfacían las funciones de onda. Yo copié acá abajo lo que dijimos la vez pasada sobre el producto escalar de funciones de onda. Phi, psi, acá tenemos phi, producto escalar con una combinación lineal. Dijimos, como la combinación lineal está en el segundo argumento del producto escalar, acá hay linealidad y entra el producto escalar y los coeficientes quedan iguales. Y habíamos dicho esto, que la combinación lineal en el primer término, ¿no?, en el primer lugar, se traduce en esta antilinealidad. Bueno, y acá está lo mismo, acá arriba, pero ya con la notación de bracket. O sea, este es producto escalar entre Kets y esto era producto escalar entre funciones de onda, pero al final hay un paralelo entre las dos cosas. Este es interesante, a ver, es la primera vez que aparece. El bracket de psi consigo mismo es real, positivo, y es cero solo si el Ket es nulo. Esto es el módulo al cuadrado del Ket. Bueno, estamos en el capítulo 2 del Cohen-Tanucci, en la sección B, que habla del espacio de estados, la notación de Dirac, y vimos estos puntos. Quería mencionarles que en el punto 2C habla más en detalle sobre la correspondencia entre Kets y bras, y se pregunta si es una correspondencia biunívoca. O sea, vimos que para cada Ket
puedo definir un bra. Ahora, ¿es cierto lo opuesto? Para cada bra hay un ket. Yo los invito a que lo miren. Básicamente la respuesta es que si el espacio vectorial es de dimensión finita, la respuesta es sí. Y si es infinita, entonces aparece este problema de esas bases anómalas de cuadrado no integrable que se refleja en este paralelismo, ¿no? Porque esos kets malos, no normalizables, yo puedo asociarles a ellos un bra, y como bra se comporta bien, pero como ket no. Entonces, en ese sentido, la correspondencia no es biunívoca. Pero bueno, no me meto tanto en eso, y si tienen ganas, léanlo de esta sección y lo podemos charlar si quieren, o lo pueden charlar con David. Pero nada, quería mencionarles que esa discusión está en el libro, en esta sección. Bueno, estamos introduciendo y conociendo el espacio de Hilbert de estados. El otro elemento importante son los operadores lineales que actúan sobre esos estados y que van a representar a las cantidades físicas. Entonces, hagamos un repaso de los operadores. Si tengo un ket psi en el espacio de Hilbert, un operador A me lleva a otro estado psi' del espacio de Hilbert. Y eso lo escribimos de esta manera. A aplicado a psi me da un psi'. A veces en algunos contextos es necesario ponerle un bonete al operador para saber que es un operador. Pero acá no hace falta. La notación es clara. Bueno, decimos que estos operadores son lineales, lo cual quiere decir de nuevo que si tengo un ket, que es una combinación lineal de dos kets, psi1 y psi2, cuando aplico el A, entra en la combinación lineal, ¿no? Esto lo saben de álgebra lineal. Bueno, producto de operadores. Si tengo operadores A y B, su producto es otro operador que, para saber cómo actúa, lo que hago es aplicar primero B al ket y después aplico A. Y debido a la no conmutatividad que a veces ocurre, es necesario definir el conmutador, como ya hicimos la vez pasada, ¿no? El conmutador de A y B es A por B menos B4. El elemento de matriz de un operador. Este es un concepto central en el formalismo. Va a aparecer todo el tiempo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, dados dos kets, phi y psi, el elemento de matriz del operador A entre ellos es, sí, es un intento de ensanguchar el operador. Lo rodeamos de un lado con el bra y del otro con el ket. Pero bueno, en realidad lo que sabemos hacer hasta ahora es aplicarle A al ket. Entonces hacemos eso, A aplicado a psi, entre paréntesis, eso me da otro ket, y después hago el producto escalar de phi con el ket resultante de esta operación. Entonces tengo finalmente un bracket. Bueno, el elemento de matriz es un número complejo que depende linealmente de psi, del segundo argumento acá, y antilinealmente de phi. Con funciones de onda escribiríamos esto. No sé si lo hicimos, creo que no. Sería el producto escalar, ¿no? Sería, acá hay un error, no.
sería similar al producto escalar con phi conjugado, el operador y psi en R. Este conjugado acá no va. Un ejemplo de operador. Ya vimos entonces esto, el bracket, que es el producto escalar y es un número. En cambio, esto, primero pongo el ket y después pongo el bra, ¿no? Es como que agarré el ket y lo pasé para la izquierda. En cambio, esto también existe, digamos, y es un operador. ¿Por qué es un operador? Para verificarlo, apliquémoslo a un ket, ¿no? Yo le aplico el operador a un ket y debo obtener otro ket. Bueno, hacemos eso. Tengo psi, phi. Le aplico, se lo aplico a este ket chi. Y bueno, esta parte es un producto escalar, ¿no? Es un bracket, es un número. Y ya está, ya terminé la demostración, pero si quieren lo ponemos acá adelante. Este es un número. Y este no, este es un ket. Entonces todo el conjunto es un ket. Me pareció que había un comentario en el chat. Ah. Bueno, entonces ya vimos que esta particular manera de escribir esta combinación de ket y bra es un operador válido que hace lo que tiene que hacer un operador. Entonces ya vamos viendo que el orden de kets, bras y operadores tienen significado en la notación de Dirac. Ahora vamos a decir más sobre esto. Otro ejemplo de operador, un proyector. No nos olvidemos que estamos en un espacio de Hilbert y siempre puedo como bajarlo a la Tierra pensando que es un espacio vectorial de vectores en R3. Entonces, un proyector, ¿qué sería? Bueno, sea un ket cualquiera, un elemento del espacio de Hilbert, normalizado, ¿no? Su módulo al cuadrado, su bracket consigo mismo es 1. Entonces, ahora me pregunto, ¿cómo actúa este operador P sub psi dado por ket bra? ¿No? Hago lo mismo que hice recién, pero ahora es el mismo estado en la combinación. Bueno, para saber cómo actúa, se lo aplicamos a otro ket, ¿no? A otro vector. Entonces venimos acá, me queda el bracket de psi con phi, esto ya es un número, y multiplicando al ket original psi. O sea, todo esto que está a la derecha es un ket, es paralelo, es proporcional al psi. Entonces, lo que está ocurriendo acá es lo que se ilustra en esta figura, ¿no? Yo tengo el vector psi, el vector phi, y el, el proyector lo que hace es proyectar phi sobre psi, y el resultado sería esta barra, este, este segmento acá. Esto sería el resultado de esa operación. Efectivamente, lo que hizo fue proyectar el phi sobre la dirección del psi.
Y el módulo que tiene ahora este vector está dado por el producto escalar de los dos vectores. No quedó normalizado el resultado, pero está en la dirección del psi. Entonces, P de sub psi proyecta sobre psi. Y notar acá una propiedad que tienen los proyectores siempre, que P al cuadrado, o sea, aplicado dos veces, acá lo aplicamos una vez y otra vez. Como esta parte es 1, se va y me queda el P sub psi. Entonces, P sub psi al cuadrado es igual a P sub psi. Y eso es una característica de un proyector. Una vez que proyecto, no sirve de nada proyectar de nuevo, me da lo mismo. Entonces, se satisface esa igualdad. Bueno, puedo extender un poco esta idea de proyector. Recién yo estaba proyectando sobre un dado ket. Ahora voy a proyectar sobre un subespacio. Sería la situación análoga a esta que tenemos acá en R3, ¿no? Tengo X y Z, yo tengo un vector y lo quiero proyectar sobre el plano XY. Bueno, lo que necesitaría son dos versores X e Y para hallar este vector acá abajo, que es la proyección en el plano. Entonces lo hacemos de esa forma. Sea un conjunto de kets normalizados, φ1, φ2, φ sub q, ortogonales entre sí, ¿está bien? Son su producto escalar es la delta de Kronecker. Bueno, esos estados generan un subespacio, es un Q. Acá sería el XY en mi ejemplo. Entonces, consideremos esta cantidad. Proyector sobre Q, bueno, esta es la notación que eligieron, sobre este subespacio Q. Sumo sobre todos los proyectores phi sub i, phi sub i, ¿no? Estos son los proyectores individuales sobre cada eje. Y obtengo el proyector total sumando sobre los Q vectores. Entonces verificamos qué es lo que hace este operador. P sub Q aplicado a un psi cualquiera. Vamos siguiendo, lo que hay que hacer es aplicar el psi acá. Entonces me queda bracket de phi sub i con psi, su producto escalar, entonces esto ya es un número, y acá está el ket de la base. Entonces me queda una combinación lineal de los kets de este conjunto, ¿no? En el ejemplo serían el versor X y el versor Y, multiplicado por coeficientes. O sea, efectivamente todo esto es un vector, es combinación lineal de estos vectores, de este subconjunto de la base. Y entonces efectivamente estoy proyectando sobre el subespacio generado por esos vectores. Bueno, no lo hago, pero se puede verificar de nuevo que P sub q al cuadrado es P sub q. Propongo hacerlo usando la ortonormalidad de este grupo de kets. O sea que efectivamente este también es un proyector que satisface esa propiedad básica de los proyectores. Bueno, creo que podemos hacer un intervalo ahora, antes de empezar esta última parte.